Hola amiguitos, Yo soy Ian y yo soy Chucky y ese es el canal de y Ian y Chucky. Y hoy hablaremos sobre un tema un poco diferente a lo que estamos acostumbrados en nuestro canal, ya que hablaremos del VIH, sobre todo porque últimamente la curva dentro de la población chilena ha aumentado considerablemente, tanto en notificados como en infectados, sobre todo porque la población LGBT tiene tal vez un poco más de riesgo respecto a la transmisión del VIH. Pero como necesitamos tener el respaldo adecuado para hablar de este tema, tenemos la suerte de contar con dos personas que son expertas hoy. Una es Magdalena Rivera, ella es médica sexóloga, directora de la Escuela Transdisciplinaria de Sexualidad y además directora de el hermoso lugar La Condonería Nacional, que es donde estamos grabando hoy. Y Daniel Urbina, él es psicólogo clínico, además también es director de la Escuela Transdisciplinaria de Sexualidad y es director de la Fundación Diversa, una fundación que se especializa también en temas de VIH. Así que les agradecemos por estar con nosotros. Vamos a tocar una batería de preguntas que son las más habituales. Y ahí Magdalena y Daniel nos van a ir ayudando a contestarlas. Así que vamos con el primer tema. ¿Qué es el VIH y cómo actúa en el cuerpo? Bueno, el VIH es un virus que los virus están como entre los vivos y los muertos, vive adentro de las células, no es que tenga autonomía propia, y que el problema que genera en el ser humano es que ataca células de defensa de nuestro cuerpo, entonces a la larga lo que produce es que tenemos menos defensa y los problemas son como por enfermedades oportunistas que van a aparecer. Actúa de esa manera, atacando como las células de defensa, entonces nos deja más vulnerables después a otras enfermedades y problemas de salud. Hay una pregunta que se repite harto, que tiene que ver también con la terminología que usamos, que es la diferencia entre VIH y SIDA. ¿Cuál es la...? Es muy importante esa diferencia porque tendemos a confundirla bastante. El VIH es el virus propiamente tal como explicó Magdalena, y el SIDA es el estado de la inmunodeficiencia cuando el virus ha avanzado en su actuar y quedamos con nuestro sistema inmunológico decaído, de modo que estamos vulnerables a que muchas bacterias, virus u otras situaciones de salud puedan ser mucho más letales que normalmente. O sea, básicamente cuando la carga viral del VIH alcanza un límite, pasa a ser SIDA como tal. Tiene que ver con dos niveles, con la carga viral y Ya. además con la copia de estos linfocitos TCD4, que son los que están relacionados con el sistema inmunológico que ataca el virus. Ya, las defensas. Las defensas que han ido bajando y también con la aparición de Aumenta la carga enfermedades viral. oportunistas. Perfecto. Y en el último tiempo nos hemos enterado de que tenemos una situación compleja acá en Chile y en toda Latinoamérica más o menos es similar. ¿Hay razones por qué hubo este aumento de casos o notificaciones o personas infectadas? Tiene que ver, por un lado, con que si se están haciendo más exámenes y las personas están un poco más concientizadas de ir, por ejemplo, a hacerse el test de ELISA, seguramente es normal que los casos aparezcan, que se notifiquen. No significa que necesariamente haya más personas con VIH, sino que las que ya estaban, que no sabían que lo tenían, ahora aparecen más en el sistema. Pero además sucede que en Chile estamos muy al debe en educación sexual. En eso, Sí. a nivel de Latinoamérica es el país, cuando se hizo algunos compromisos y se revisaron, el que cumplió mucho menos lo que tenía. O sea, y además las campañas de prevención han sido deficientes. Entonces era algo como también bastante de esperar. De hecho, nosotros antes estábamos conversando acerca de campañas y llegamos a la conclusión de que nadie recuerda ninguna campaña más o menos potente acerca de la prevención del VIH y SIDA. Y eso es un claro ejemplo de que han sido muy malas, han sido muy deficientes dentro de nuestro país. Sí, y en eso, bueno, también hay otro dato. La última encuesta nacional de salud mostró que en Chile había descendido el uso de preservativos, que debería haber aumentado. O sea, la mayoría de la gente no usa preservativos. Y en ese mismo eje, lo importante de las campañas es que no se pueden concentrar solo en uno de los aspectos de la prevención. Por un lado está la importancia de ocupar, pues, por ejemplo, preservativo para cuidarse. Por otro lado, la importancia de hacer el examen para detectarlo. Y por otro lado, personas que vienen con VIH, de tratarse el VIH. Entonces son distintos espacios que tienen que ver con incluso las indicaciones de los organismos internacionales como ONU-SIDA, de cómo deberían generarse todos estos espacios de salud y promoción. Perfecto. Y las campañas son solo como usa el condón o hazte el examen, pero no logran ser como algo más global y muchas veces se enfocan en ciertas poblaciones específicas, siendo que todos deberíamos ser parte de esas campañas. ¿Cómo se transmite el VIH? ¿Cuáles son las formas de transmisión? Bueno, hay varias vías. Una es la vía sexual, pero es vía sexual, principalmente por penetración vaginal o anal
a nivel de sexo oral todavía no está totalmente claro si hay una transmisión, pero uno también debería cuidarse porque de otras ITS sí hay. Entonces igual uno debería usar medidas de prevención. La otra es la vertical, que es de la madre al hijo, al feto o en el parto de la lactancia. En Chile esa es muy bajita actualmente porque hay modelos y hay maneras, detectando el VIH en la madre, habiendo tratamiento y todo, se puede lograr que el hijo esté sin el virus. Así que la otra es por la vía sanguínea, que por suerte acá tenemos también buena modulación en los laboratorios. Y lo otro también es por cuando se comparten jeringas en uso de drogas intravenosas, que en Chile no es algo muy frecuente. Y obviamente después de la transmisión hay que hablar de cómo se previene el VIH. Bueno, ahí hay varias cosas. Uno es el tema que yo creo que bien hay que verlo con cuidado, esto de la pareja estable. Sí. Y la abstinencia. Y la abstinencia. Bueno, claro, porque la abstinencia partida es, yo no sé si alguien realmente se abstiene para no tener VIH. No. La gente se abstiene por otros motivos, porque no tiene pareja, por temas morales, valóricos, muy bien. Y la pareja estable, ¿cómo tendría que ser para que funcionara? La pareja estable ya, llevamos tantos meses y no hay hijos. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué estabilidad? ¿Me pidió pololeo? ¿No tenemos hijos? ¿Qué es lo recomendable en ese caso si, por ejemplo, sé que voy a estar con una sola persona? ¿Cuál es el protocolo que debería seguir como si decidimos en conjunto no cuidarnos, por ejemplo? Tomarse exámenes ambos y considerando los periodos de ventana, que con los exámenes actuales están entre 2 y 4 semanas dependiendo de la tecnología. Claro, o sea, por ejemplo, yo con Chucky nos conocemos, empezamos a pololear, decidimos ser exclusivos, ahí deberíamos esperar, por ejemplo, un mes sin tener sexo, hacernos el examen. No es necesario un mes cuidado, teniendo sí. sexo, un mes teniendo condón. Ajá. Desde que ya no han tenido otras parejas, hacerse los exámenes y ahí podrían dejar de usar condón. Claro, porque imagínate, no sé, nosotros empezamos a pololear hoy día y en una semana más decidimos ser exclusivos, no utilizar condón. Claro, pero puede que uno de los dos haya tenido una conducta de riesgo hace una semana o hace 2 semanas y el periodo de ventana igual es como un mes ahora. Puede quedar después ese registro. Claro, y lo otro importante es que eso funciona también siendo fieles, Exacto. Sí. o por lo menos si alguien va a ser infiel, que va a ser infiel con condón. Mínimo Exacto. cuidado con la pareja, yo creo. Exacto. Sí, ese tema es un poco quizás desesperanzador, pero a veces uno cree que está en una pareja estable y no necesariamente es así. Sí, no eso es una realidad que hay que afrontar de verdad, porque hay que ser responsable. Entonces, ojalá vayamos como internalizando que este tipo de exámenes uno se los haga estando en cualquier tipo de relación o estando solo cada cierto tiempo, porque lamentablemente, especialmente mujeres mayores suelen adquirir, por ejemplo, dueñas de casa, un porcentaje muy alto de mujeres llegan, por ejemplo, a lugares de salud porque han adquirido el VIH porque su pareja en un momento se metió con alguien más y desde ahí que ella, sin darse cuenta, empezaron a sentirse mal y nunca pensando que estaba esta opción, y eso puede llevar a que avance, por ejemplo, el virus y que finalmente llegue a situaciones mucho más complejas en su tratamiento. Entonces lo ideal es que ojalá todos internalicemos este hábito de hacernos exámenes. Existen condones masculinos y femeninos. Femeninos. Sí, condón femenino es como menos conocido, ¿Ya? es un poco más caro y no está disponible en el sistema público, pero la ventaja del condón femenino es que, más que femenino, en realidad estaríamos a hablar de condón vaginal, porque es donde se usa. Ya. Y que la gracia es que se puede poner hasta unas horas antes, sirve para todos los tamaños, no interrumpen eso el juego ni nada, entonces tiene ahí sus ventajas. Sí, que mucha gente, hombres por general, que dicen que no utilizan condón. ¿Por qué? Porque pierden la erección o se desconcentran y pierden como el acto sexual, la intimidad y todo eso. Nos mostraste un condón que se podía utilizar antes de la erección. Sí, existe una marca, uno de los condones de Unique, que se puede poner pre-erección y después para erectándose el pene, y eso sirve. Y lo otro también, que yo creo que es súper importante, con cualquier condón se puede hacer, meter el condón en el juego. Imagínate si alguien me dice, espérate, era un poco, lo voy a buscar, me paro. Oye, Sí, cualquiera eso- se concentra. Eso cuesta. ¿Hay alguna recomendación como para hacerlo más divertido y que sea parte del proceso? Porque de repente pasa que uno está ahí como cariñoso y hay que cortar el momento y después hay que retomar. Entonces, es humano. Yo creo que hay varias cosas. Uno, tenerlo a mano, tenerlo cerca. Pero no abierto. Porque No hay mucha abierto. gente que lo abre un poco antes de tener Pero tenerlo relaciones. cerca, si solemos tener actividad sexual, por ejemplo, en la pieza, tenerlo en el velador, no en el baño. O si usamos toda la casa, entonces podemos tener más de un lugar de la casa. O si, En no el ten- macetero. o si se nos olvidó y lo tenemos que ir a buscar, lo vamos a Con los buscar tenedores. juntos. Sí, Y jugamos en eso. Y también que lo ponga la pareja. claro. Si está el otro, o si se lo pone la misma persona, que la otra persona mantenga el contacto, besos, caricias, como
jugar ahí, no como que sea parte de... También se puede poner con la boca, hay técnicas Claro. para eso, o sea, hay varias opciones para incluirlo en el juego. Al final, que es agregar el condón al juego previo, básicamente. Y a raíz de eso también está esta sensación de que podría matar el momento, pero a veces, si es que uno no utiliza condón cuando tiene que ocuparlo, mientras está en el acto, uno va a sentir como la culpa o la ansiedad de que no me estoy cuidando y al final lo va a pasar peor. Y después todo el proceso de hacerse el examen y pasar por el mal rato. Al final igual está también acá. Claro, pensar un poco riesgo-beneficio, ese ratito que puede ser un poco latero versus lo otro. Riesgo-beneficio, yo creo que vale la pena. Mucha gente se justifica en que es difícil conseguir condones o hay gente que le da vergüenza ir a comprar a una farmacia, por ejemplo. ¿Y cómo puede un adolescente acercarse a conseguir al sistema público? Si es que tiene sistema público. Sí, si está afiliado con ASA, en los consultorios puede ir a la matrona. En muchos consultorios también tienen algo que es aún más mejor, que es el programa adolescente, algún sistema de salud, que es entre 10 y 19 años, que suele tener horarios y formas más amigables. ¿Entre cuánto? Entre 10 y 19 Ya. años. Y eso, incluso hay algunas comunas que también hasta lo llevan a veces a los liceos, pero está esa parte y dan y son gratuitos. Quizás ahí como muy de cerca, porque yo trabajo en uno de esos programas, deberían, quizás, métodos como anticonceptivos, como las pastillas, los inyectables, se entiende que sean las matronas, por ejemplo, matronas quienes tienen que darlo. Pero los preservativos, cualquier profesional puede educar y puede entregarlo. Entonces, por ejemplo, en mi programa, que es la Comuna de Santiago, yo también entrego como psicólogo preservativo a los adolescentes que lo necesitan para que no tengan que siempre pasar por el conducto de la matrona, porque la idea es hacerlo mucho más accesible en todos los sentidos. Y en ese contexto uno puede preguntarse como, oye, si tengo menos de 18, ¿puedo? ¿Me van a mirar feo? Y por lo menos en este programa la idea es que sí, que los adolescentes se cuiden. Quizás se les va a hacer una pequeña entrevista, una pequeña consejería, porque a nosotros nos importa que sepan usarlo. No basta solo con entregárselo, sino que también tengo la conciencia de La cómo se educación utiliza. sexual. Exacto. Entonces puede que requieren algunos contextos para un adolescente como una pequeña consejería, pero se les entrega sin un mayor juicio o cuestionamiento. O sea, al contrario, un profesional de salud que ve que un adolescente está pidiendo condones o un adulto, generalmente lo va a ver con muy buena cara. Exacto. Y a nivel privado, nosotros, parte de lo que nace Condonería es por eso, por generar un lugar amigable y grato para comprar, donde uno pueda preguntar por los tipos, donde no te juzguen y se puede venir acá, o también hacerlo online, que hay gente que es mucho más cómodo eso. Porque en la farmacia a veces pasan dos cosas. Una, que no es poco expuesto, hay mucha gente de mi edad. Y lo ¿Qué tamaño, qué color, qué...? Es como Y lo otro complejo. que pasa es que generalmente los vendedores tampoco saben mucho, entonces uno Eso tiene una sí. duda, no hay mucho cómo preguntar. En ese sentido, ¿hay alguna recomendación para elegir el condón correcto, por ejemplo? Porque hay mucha gente que dice, me aprieta, me queda chico, no siento nada, es muy grueso. ¿Cómo uno debería elegir su tipo de condón? Bueno, hay varias cosas, en cuanto a grosor, hay unos más, hay extra delgados, hay incluso otros materiales más delgados, como los que son de una bocina sintética, un que apenas se siente. Pero grosor del condón, Grosor del no al condón. utilizarlo. Claro, el grosor como de sensibilidad. Ya. Después, por el tema de tamaño, si bien a una gran mayoría le quedan bien los estándares, hay gente que le quedan apretados, porque los condones tienen, el largo da lo mismo, cualquier largo sirve para cualquiera porque se enrolla más o menos, lo que importa es el ancho. Ya. Y ahí, ¿cómo se puede uno dar cuenta que queda apretado, por ejemplo? Que se cuesta bajarlo, o también a veces se empieza a subir. Lo mismo que cuando uno, por ejemplo, una polera le quedó chica un verano Ya. siguiente y se empieza a enrollar, cuando es exactamente lo mismo. Y si queda grande, está un poco ancho. Un poco apretado, un poco suelto, se puede usar, si no tenemos otra opción y es lo que hay. Mejor usar eso que no usar nada, eso se lo digo inmediatamente. Pero es como si no andamos con el zapato de la talla correcta. Quizás podemos caminar, pero es más incómodo y podemos pensar que nos cargan los zapatos. Exacto. Y es que no hemos usado el zapato adecuado. Nosotros tenemos esa mirada que el condón... Y el otro problema que mucha gente a veces pone con el condón es desde el que es penetrado o penetrada, como que lo irrita. Y eso tiene que ver que el condón tiende a secar más que no usar condón y muchas veces es necesario usar lubricante extra, sobre todo para sexo anal, pero a veces incluso para sexo vaginal, porque puede no bastar la lubricación natural, o si además se usa un método hormonal, también hay más sequedad. Entonces alguien puede decir, es que el problema es el condón, y no, es que falta lubricante y a veces eso ya mejora la experiencia. Y además que esté seco puede llevar a que se rompa el condón también. Claro. Entonces perdemos seguridad y perdemos placer. Si nos vimos expuestos a una conducta de riesgo, por ejemplo, ¿cuál sería el siguiente paso lógico que uno debería tomar? En ese caso, ahí a propósito de lo que conversamos hace un ratito, el tema del periodo de ventana es importante considerarlo. ¿Por qué?
porque quizás si yo hoy día me expuse a una situación de riesgo y creo que pudo haber adquirido el virus, por ejemplo, mañana no va a servir que yo vaya al médico a hacerme un examen, porque hay cierto periodo en el cual los exámenes logran detectar si uno ha desarrollado o no el virus en el cuerpo. Actualmente depende dónde uno se haga el examen, porque hay distintos tipos de tecnologías, de todas las indumentarias de los tecnólogos médicos, de los laboratorios, que suele ser entre 2 semanas y un mes más o menos. La mayoría ahora son alrededor de 2 semanas, pero depende, si uno va quizás a otro lugar puede ser un poquito más. Y después de ese plazo, que es el periodo en el cual uno puede detectarlo, ahí uno debería ir al médico, con la pareja idealmente, para poder detectar en qué está el estado de salud. Hay algunos países donde de a poquito también se ha generado otra tecnología que los medios de comunicación le hablan como la pastilla del día después o incluso antes del uso de la conducta de riesgo, pero lamentablemente en Chile todavía no se ha desarrollado, entonces solamente se aplica en casos muy puntuales, por ejemplo profesionales de la salud, y está en proceso. Ojalá efectivamente se legisle para que esté más accesible, pero por ahora lamentablemente tenemos que ser mucho más cuidadosos con el uso del preservativo, porque esta terapia todavía no es tan accesible como quisiera. Y aunque estuviera accesible, igual es como para la emergencia, la idea no es llegar a eso. Claro. No vivir en emergencia. Y también si uno tiene la idea de que tuvo una conducta de riesgo, ser también responsable con el otro, y si vas a tener actividad sexual en ese tiempo, usar siempre preservativo. Para si estuvieras no estar transmitiendo por las dudas. ¿En qué consiste el examen? ¿Cuánto se demora los resultados? Hablemos un poco más ya de eso, del test de Lisa. O sea, el test de Lisa debería, por lo menos desde el sistema de salud público, ir acompañado de una consejería de salud. Es decir, uno va, por ejemplo, a un consultorio o al sistema privado, usualmente piden una orden médica en el sistema privado, es decir, uno va, por ejemplo, con Magdalena y le dice, Magdalena, me haces un examen, o sea, una solicitud de exámenes, por ejemplo, para el test de VIH, y quizás un pack con más exámenes también, porque hay más infecciones que uno puede adquirir. Y ahí uno va, por ejemplo, al sistema de salud privado y se hace un examen. En el sistema de salud privado, lamentablemente, no suelen hacer siempre estas consejerías. ¿Por qué la consejería es importante? Porque a veces uno no tiene información de en qué consiste el examen o de qué pasaría si efectivamente lo adquiero el virus. Y es importante que uno se pueda vincular con entender que a veces mucho del adquirir el virus está lleno de prejuicios y de mitos, sí. Se demoniza el vivir con VIH, entonces uno a veces necesita como el tranquilizarse, como ya, lo ideal es no tenerlo, pero si llegase a vivir con el virus, puedo también sobrevivir, puedo tener un tratamiento, entonces ojalá llegase con esta consejería. Y el examen básicamente consiste en una extracción de sangre, que se le hace un examen, actualmente se está tratando de difundir el test rápido, que puede estar en 15 minutos. Sí. Más o menos 10-15 minutos, entonces tiene la ventaja de que tienes inmediatamente el resultado. Claro. ¿Qué tan efectivo es ese test? Es muy efectivo, tiene un poquito más de falsos positivos, pero el negativo, si sale negativo, seguro es negativo. Puede fallar un poquito en algunos positivos, pero como siempre se manda después una contramuestra al ISP, no hay problema. Y ese está en algunas partes públicas, ya lo van a instaurar, y hay lugares privados donde también uno puede ir y hacérselo, y tiene la ventaja que no tienes que esperar unos días a que esté el examen. Okay. Y en la parte pública también uno puede ir simplemente a un consultorio y pedir hora con médico o matrona y te lo van a pedir. O sea, no es tan difícil el acceso. Es como más hay que perder el miedo. Pero a lo mismo cuál sea tu sistema de salud, hay cómo. Y entonces en el sistema público hay consejería en caso de que uno sea usualmente positivo. Okay. Sí, y algo importante. Esto que decía Magdalena de la contramuestra. Siempre que uno salga, ya sea a raíz de este test rápido o de un test en un consultorio a nivel privado, para confirmar que efectivamente se hizo bien ese examen, se manda al Instituto de Salud Pública, donde confirma esta institución si efectivamente es positivo o si fue un falso positivo. Y si es así, ahí comienza todo el protocolo de atención de VIH, que en Chile está bastante regulado. Es decir, todos tenemos derecho a poder acceder a todo este tratamiento de forma gratuita o con un pequeño copago, dependiendo de la previsión de salud que tiene uno. Quizás un dato importante, si hay alguien que sea inmigrante o extranjero, en ese caso, quizás, no sé, si yo vengo, por ejemplo, han llegado muchas personas de Venezuela que en el país de Venezuela, lamentablemente, por tema económico, no le están entregando actualmente los medicamentos. Entonces van a otros países, por ejemplo a Chile, a pedir también la posibilidad de tratarse, y vienen, por ejemplo, con el tratamiento con las últimas pastillas, pero no saben que si allá tienen la notificación positiva, igual acá tienen que hacérsela. Es decir, igual tienen que hacerse el examen, igual tienen que ir con el ISP, no me sirve, o por lo menos al sistema de salud de Chile no les sirve que vengan con el, entre comillas, ISP de Venezuela a hacerse los exámenes, igual tienen que pasar por todo este proceso. Es importante esa información
porque a veces esperan hasta última hora que les quede la última pastilla y ahí se hacen el examen y no saben que tienen que esperar todavía un tiempo largo, que sea todo este protocolo. Entonces lo ideal es que si alguien viene a Chile, por ejemplo, con el proceso, con el propósito de tratarse acá, que lo haga todo rápido para que alcance a tener su tratamiento a tiempo. Sí, y eso es también importante que está en el auge, en patología GES, entonces ya si alguien tiene ISAPRE o FONASA, tiene muy buena cobertura. En eso Chile está bastante bien, que hay esa cobertura, pero por eso mismo dice, ¿por qué no hacer más campañas o entregan más condones? Porque cada caso que se ahoga es mucho más barato. Exacto. Danilo, ustedes en Diversa, porque estaba pensando de repente en una chica, en un chico adolescente que no quiere pasar por el consultorio o que no quiere pasar por el sistema privado, ¿ustedes toman el examen? ¿Cuánto cuesta? ¿Es gratis? A propósito que mencionaste ahora el tema de los adolescentes, cuando hablamos de este tema del test de Lisa, los adolescentes también pueden hacérselo sin el consentimiento de los padres, desde los 14 años en adelante. Okay. Eso es importante porque quizá uno teniendo 14, 15 años piensa que le avisan a los papás sí o sí. Ajá. Uno tiene el derecho a hacérselo. Lo que pasa, y en ese caso, es que si saliera positivo el examen, ahí sí, por toda la regulación y la ley, se les podría avisar a los papás. Pero puede hacerse un adolescente el examen sin necesidad de ir con un adulto o de que vayan los papás con él, por ejemplo. Eso es importante para todos los jóvenes. Y pensando en la institución en la que me desempeño yo, que es Fundación Diversa, que se dedica al apoyo de personas que viven con VIH-Sida o también en temas de diversidad sexual, actualmente tenemos un convenio con un laboratorio que está al lado de la fundación y cualquier persona puede ir a solicitar el examen o la información, la consejería, la educación también, toda la información, solo con una donación voluntaria y en un espacio súper resguardado, súper confiable, mucho más amigable a lo mejor que si uno tiene un susto, a lo mejor que lo vayan a mirar en un consultorio, por lo menos aquí puede sentirse cómodo. Ahora, si alguien quiere ir, lo ideal es que nos contacte a la fundación previamente para avisar que va a ir, porque no está abierto todos los días en todos los horarios. Ojalá que escriba o mande a lo mejor algún mensaje, a lo mejor ahí les podemos compartir los datos de la fundación también para que la tengan a mano. Y el otro dato que también hacen consejería de salud sexual un poco más amplia es en APROFA, y ahí la consulta con matrona hay que pedir hora, pero también sale 10.000 y estudiantes 7.000, y el test rápido creo que era, no me equivoco, eran como 5.000 pesos más, no es caro y eso en el test rápido en el momento. Okay. O sea, hay lugares para acceder, hay opciones. Y como último punto, para la gente que quizás no sabe, pasamos el tema de evitar las conductas de riesgo, de tomarnos el examen, sé que pensamos que tuvo una conducta de riesgo. Si finalmente tengo una persona positiva y no sabe cómo es el tratamiento, ¿de qué se trata? ¿Cómo funciona en el cuerpo? En palabras sencillas como para que lo podamos entender. Usualmente cuando uno empieza el tratamiento hay algunos exámenes como para corroborar que esté funcionando bien en general el organismo y además se va a evaluar en qué nivel ha avanzado el virus en este momento en mi cuerpo. La recomendación internacional es que uno empiece el tratamiento farmacológico, es decir, pastillas, lo antes posible, pero a veces algunos médicos dicen como, oye, quizás te lo transmitiste hace poco, todavía no ha avanzado mucho, tu nivel de defensa está bien, entonces podemos esperar y hay que hacer algunos controles para ir viendo cómo avanza. Pero cuando llegue ese momento, consiste a veces en una triterapia, que son 3 pastillas, a veces se mezclan mezclan pastillas en una, a veces son 2, a veces son una, va a depender del pack que el médico considere que es mejor para uno, que suelen ser médicos inmunólogos, y que es para toda la vida. Eso es importante saberlo porque se plantea como una situación de salud crónica, pero si uno es responsable en todo el tratamiento, uno puede tener una vida con una excelente calidad. De hecho, yo creo que muchas personas que viven con VIH, que son responsables en su estado de salud, tienen una mejor calidad de vida que quizás muchos de nosotros, que no somos conscientes de cuidarnos en un montón de cosas. Entonces, son mucho más conscientes de su salud, son mucho más saludables, e incluso lo que hacen estas pastillas es detener el avance del virus y además volver a restablecer el sistema inmunológico, y uno puede llegar a bajar tanto la carga viral, es decir, las copias del virus en el cuerpo, que en los exámenes aparece uno como indetectable, lo que no significa que uno no tenga el virus, uno lo sigue teniendo, pero una proporción tan mínima que el riesgo de transmitirle el virus a otra persona es prácticamente igual a 0. Entonces también con eso se disminuye considerablemente el riesgo de seguir transmitiendo el virus a otras personas. Ahora, si una persona positiva tiene relaciones con otra persona, sea positiva o sea negativa, se sigue recomendando el uso del condón, Sí. en cualquier Absolutamente, circunstancia. siempre. Pero la gracia es que si está indetectable y más uso de condones, en realidad estamos hablando de una situación súper segura y se puede tener además una vida sexual buena y activa. Okay. Como no es que
tienes VIH y se acabó tu vida sexual o tu día, es claro, esto te da una condición crónica, tenés que tomar medicamentos todos los días, ir a controles, que por eso es mejor evitarlo y no tenerla, pero si ya la tienes, tu vida puede ser igual muy buena. Lo más grave es tenerlo y no saberlo. Así que como que perder el miedo a hacerse el examen. Bueno, y como les contábamos, estábamos acá en la Condonería Nacional, que es un lugar súper tranquilo donde los van a orientar si es que quieren buscar algún tipo de sistema de prevención. Pero además también Danilo y Magdalena son parte de la Escuela Transdisciplinaria de Sexualidad. Suena medio complejo, quizás no es. Cuéntenos cuál es la función de la escuela, la labor que tienen, cómo se relacionan con la sociedad en general. Bueno, tenemos distintas áreas de trabajo, una que es docente, que hacemos un diplomado, hacemos capacitaciones a grupos específicos, tanto profesionales en temas de sexualidad, pero también pensamos hacer talleres y cosas para público general, para seguir educando en temas de sexualidad, incluso hasta educación sexual bien especializada, como que uno puede pedir una hora para hacer una consejería específica en temas de sexualidad, y también toda la otra parte como más clínica sexológica, cuando hay problemas para vivir una sexualidad sana, disfunciones sexuales, otros tanto temas médicos como psicológicos, o necesidad de acompañamiento, consejería en temas de diversidad sexual. Ahí tenemos atención médica y psicológica del área sexológica. Y también en la Fundación Diversa contamos con todo el tema de los exámenes, la consejería, pero también con medicamentos. Hay un banco de medicamentos si alguien puede necesitar acceder a estos medicamentos. Hay un equipo psicosocial, hay espacios comunitarios para personas que viven con VIH. Si alguien vive con VIH y no sabe dónde ir porque no tiene pares y se siente muy solo, también en la Fundación podemos acompañarle y puede encontrar otras personas que tienen experiencias de vida interesantes para compartir. Entonces también es una red en caso de que puedan requerirla. Bueno chicos, esperamos que les haya gustado el video, que hayan entendido muy bien en qué consiste el VIH, la forma de tratamiento, la forma de transmisión. Los links van a estar en la descripción de la Condonería Nacional, de la Fundación Diversa y de la Escuela Transdisciplinaria para que puedan revisarlos. Yo creo que el gran mensaje es prevención. Cuídense. O sea, si van a tener una vida sexual activa, condón, ya sea femenino o masculino, y compartan la información. Si vieron el video, si les gustó, si aprendieron cosas que no sabían, compártanlo con sus amigos, muéstrenselo a sus papás, porque muchas veces los padres tampoco están obligados a saber y actúan desde la ignorancia sin maldad. Así que compartan la información porque eso nos va a ayudar a todos a prevenir. Y si tuvieron duda de alguna conducta de riesgo, háganse el examen. Es mucho mejor, como dijo Magda, como dijo Danilo, saber la información a que estar constantemente con la duda de tengo VIH, no tengo VIH, mejor háganse el examen Y salimos de esa duda, de ese problema y de ese miedo. Así que esperando que les haya gustado, nos vemos en un próximo video.